Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos mis hermanos, papás, que junto conmigo estamos celebrando nuestro día. Que toda la bendición de Dios caiga sobre cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que sean los sacerdotes en su hogar, que sea un día de bendición y que la familia esté siempre unida y que juntos podamos nosotros glorificar en cada hogar el día de hoy en nombre del Señor. El leccionario nos trae 4 lecturas y el día de hoy estoy escogiendo la lectura que tenemos en Génesis 21, 8 al 21. Génesis 21 del 8 al 21 titula Dios protege a Agar e Ismael. Y dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Que nuestro Señor bendiga su palabra. El día de hoy no escogí el Evangelio, sino quise compartir con ustedes lo que Dios me mostró a través de esta lectura en el Génesis. El desierto. Siempre hemos hablado del desierto. El desierto representa soledad, representa escasez. Y el desierto es uno de los mejores lugares donde Dios nos puede dar una visión, donde Dios nos puede abrir los ojos. El desierto es un lugar muy representativo dentro de la historia del pueblo de Israel. Inclusive muchos personajes tuvieron revelación en el desierto. Tenemos el pueblo de Israel que cuando fue liberado después de 400 años de esclavitud por medio de los egipcios, Dios los llevó al desierto, y a pesar de que no había nada en el desierto, ellos conocieron al Dios de Israel. Tenemos también la historia de Jacob en el desierto de Betel. Él pudo ver a Dios y sus ojos le fueron abiertos. Tenemos también la historia de Moisés, que en pleno desierto Dios lo llamó a ser el libertador de su pueblo, y él pudo observar la zarza ardiente, y la palabra también nos dice en Éxodo de que él pudo ver cara a cara a Dios. También tenemos la historia de Elías, que Elías tuvo un encuentro con ángeles en el desierto. Vemos que cada uno de estos personajes de la Biblia fueron hombres que Dios levantó, fueron hombres que dieron un gran testimonio y fueron hombres que pasaron por el desierto. Uno de los beneficios que nos ofrece el desierto es que nuestros ojos se pueden agudizar y comenzamos a ver de la manera en que Dios ve las cosas. En el desierto nos permite ver el fruto terminado y no en el proceso. Tenemos aquí la historia de Agar. Sabemos que Agar fue la esclava de Sara. Ella tuvo un hijo con Abraham debido a que Sara le entregó
por concubina, para que engendrara a Abraham un hijo, porque Abraham y Sara no tenían hijos. Y Abraham, por medio de Sara le exige que ellos salieran de la casa y que lo desterraran. Tal es como nos dice la lectura en Génesis 21:14. Recordémoslo ahora, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. La palabra nos recuerda que Dios, por medio del ángel de Jehová, había tenido un encuentro con Agar cuando ella estaba embarazada. Y esto quiero recordarlo, lo que dice en el Génesis 16, el 10 y 11. Cuando Agar estaba embarazada, dice la lectura, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, eso fue cuando Agar estaba embarazada: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Vemos a Agar en esta lectura en el desierto, cuando fue despedida por Abraham, y ellos caminaron por el desierto junto a Ismael. Y Agar comenzó a tener aflicción, porque comenzó a haber la escasez del desierto. El agua estaba escaseando, ya no quedaba agua. Y Agar se había olvidado de lo que el ángel de Jehová le dijo cuando ella estaba embarazada de Ismael. Le dijo de que el niño que ella iba a concebir iba a ser el padre de una nación grande. Y vemos ahora el escenario en que Agar está en el desierto. Se encuentra desconsolada porque está sola y alrededor de ella aparentemente no hay nada, hay escasez. El agua ya no había, y dentro del pensamiento de Agar, Ismael estaba a punto de morir por causa de la escasez de agua. Y muchos de nosotros nos parecemos a Agar. Agar recibió una palabra de Dios. Agar recibió una promesa de Dios, que su hijo iba a ser bendecido. Pero Agar olvidó esta promesa al encontrarse en el desierto y se dejó llevar y dominar por las circunstancias de la vida, y se olvidó rápidamente de esta promesa y se dejó manipular por la circunstancia que estaba viviendo. Esto nos pasa a nosotros. Nosotros hemos recibido palabra de Dios de bendición para nuestra vida, pero cuando nos viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene el dolor, cuando viene la escasez, nosotros nos olvidamos de la promesa que Dios nos ha hecho, y nuestro comportamiento se llena de emociones negativas, tal cual le pasó a Agar en el desierto. Y esto es una gran lección, porque Agar, al igual que nosotros, cuando estamos en pruebas y nos olvidamos de la promesa de Dios, nos desconsolamos sin tener necesidad alguna. Agar, como madre, no quería ver morir a su hijo. Ella no quería ver morir a su hijo porque la palabra nos dice que ella se alejó a una distancia de 2 arcos, es decir, más o menos unos 36 metros. Se alejó porque ella no quería ver morir a su hijo. Y Dios le había dado una palabra. Y cuando Dios da una palabra de bendición, no es desierto que pueda detener la bendición de Dios. Y vemos acá el escenario en que dice que el niño grita a causa de su aflicción. Y en Génesis 21:17, la palabra dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Y a mí me llamó profundamente en mi corazón la atención esta palabra que dice: ¿qué tienes, Agar? Y de repente Agar hubiera dicho:
¿Cómo, Dios? ¿No te das cuenta de lo que estoy pasando? ¿Acaso no te das cuenta, Señor, que estoy en el desierto? ¿Acaso no te das cuenta que estoy a punto de morir y conmigo va a morir mi hijo? El Señor sabía esas cosas. El Señor sabía la situación que estaba rodeando a Agar, pero el Señor dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y esta pregunta es la que Dios también nos hace a nosotros. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás deprimido si yo ya te di una palabra? ¿Por qué estás acongojado si tú tienes mi bendición? ¿Por qué te dejas llevar por lo que te rodea si yo ya te he dicho que voy a estar contigo todos los días hasta el fin? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, hombre y mujer de Dios, que en estos tiempos paras deprimido y te olvidas de lo que Dios habló contigo y de la promesa que te dio? ¿Qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué te abrumas sin necesidad alguna? En el versículo 18 dice la palabra, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El Señor le vuelve a recordar a través del ángel la promesa que ya le había dado cuando Ismael estaba en su vientre. Dios es un Dios que cumple las promesas. Y a pesar de la circunstancia que estaba rodeando la vida de Agar e Ismael, Él no iba a permitir que ellos murieran, porque la promesa de Dios se cumple. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? La tenemos en el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios le abrió los ojos. Acá hay dos cosas, hermano y hermana, que tenemos que aprender. Y yo les pido que pongan mucha atención, porque en esta palabra hay mucha bendición. Cuando Dios me estuvo mostrando, la verdad, yo me quedé emocionado, mi corazón latía tan fuerte de saber el tipo de Dios que tenemos. Dios le abrió los ojos a Agar. Dos cosas para aprender. La primera, cuando Él es llevado al desierto, tus ojos se van a abrir. Cuando tú eres llevado por el Señor al desierto, cuando tú estás en los planes y propósitos de Dios y te encuentras en el desierto, ten la seguridad que tus ojos se van a abrir. Ya sabemos que Agar estaba abrumada, se estaba lamentando, estaba frustrada. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados. Claro, ella podía verlo, pero su visión era muy limitada. Sus ojos estaban cerrados porque lo único que veían eran escasez y veían muerto a su alrededor. Y esto nos suele pasar a nosotros cuando nos olvidamos la promesa de Dios y al igual que Agar tenemos los ojos espirituales totalmente cerrados. Somos ciegos espirituales y nos frustramos sin necesidad alguna, aun cuando estamos en el desierto. La poca visión que tenemos o la visión que no tenemos nos hace vivir de una manera frustrante. Esa ceguera no nos hace ver las bendiciones de Dios. Cuando tú eres una persona que tiene visión, eres capaz de ver el agua en el desierto. Dios, cuando te abre los ojos, te permite ver la bendición en medio de la escasez. Y acá hay algo muy importante que tenemos que considerar. Nosotros tenemos un adversario, Satanás, el diablo. Y algo que Satanás siempre ataca a los hijos de Dios es en la vista, es en los ojos. El diablo sabe que hemos recibido una palabra de Dios.
Y esa palabra no puede ser atacada porque esa palabra lleva cumplimiento en sí. Pero el diablo lo que sí quiere atacar es la visión. Quiere provocar en nosotros una ceguera de tal manera que no podamos abrir nuestros ojos espirituales y poder contemplar que en el desierto hay agua que nos está esperando. La gente que es como Agar es aquella que llora sin necesidad. Siempre ve puertas cerradas, tiene una característica de ser negativo. Todo lo ve negativo. La poca visión o la nula visión que tiene los hace deprimirse sin necesidad. Y se la pasan lamentando, esto es el fin, ya no hay salida. Y Dios nos dice en este día que Él en el desierto, Él es el quien abre nuestros ojos para poder ver la fuente de provisión que nos ha puesto. El segundo punto que yo quería compartir con ustedes esta enseñanza es que Dios le permite ver a Agar lo que ya había en el desierto. ¿Y qué quiero decir con esto? Antes que Agar fuera al desierto y pasara esta prueba con Ismael, ya estaba la fuente en el desierto. Dios ya había puesto la provisión mucho antes de que Agar entrara al desierto. Dios, cuando permite que pasemos por pruebas, Él es un Dios que planifica y ya tiene la provisión mucho antes que tú entres en la prueba. Dios no creó la fuente cuando Agar estuvo en el desierto. La fuente estuvo siempre allí. ¿Qué impidió a Agar ver la fuente? Su falta de visión, su ceguera. Su frustración había cegado sus ojos. La provisión estaba allí, pero ella no podía verla, porque su desesperación la había turbado de tal manera que no había visto la provisión que Dios ya había puesto para ella desde antes que ella entrara al desierto. Nadie muere en el desierto cuando es Dios quien te introduce. Dios es un Dios de planes. Él no llama y luego inventa. Él primero inventa, crea y luego llama. Dios permitió que Agar fuera al desierto, pero antes que ella entrara al desierto, ya estaba la fuente allí. Y eso tenemos que entender, hermanos, que a pesar que pasemos por pruebas, que a pesar que pasemos por dificultades, que aunque nuestros ojos vean escasez, que ante nuestros ojos se turben por el dolor, hermanos, no estamos solos en el proceso, no estamos solos en el desierto, porque Dios ya puso la provisión antes de que tú entraras en el desierto. Así que no llores sin necesidad. Si tú eres un hijo de Dios y has confiado plenamente en el Señor, aún te encuentres en el desierto, permite que Dios abra tus ojos para que vea la provisión, para que puedas ver la provisión que ella puso para ti antes que tú entres en ese desierto. Y esta palabra es tan hermosa. Y Filipenses 1:6 nos recuerda algo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó en nosotros la buena obra y la va a terminar, y la va a perfeccionar, y nos va a acompañar. Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué es lo que no has entendido? ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes, hermana, que hasta ahora no entiendes? Y vives deprimido, vives deprimida. Dices, me siento solo, me siento sola. Cuando Dios ya dijo que iba a estar contigo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Sabes lo que te pasa? Tienes los ojos vendados. Tienes una ceguera que te impide ver
la presencia de Dios en tu vida. Tienes una ceguera espiritual que no te permite ver que Dios ya puso la provisión en medio de tu desierto. Él no te va a dejar morir en el desierto. Él va a abrir tus ojos en el desierto para que puedas contemplar la gloria de Él, para que puedas darte cuenta quién es ese Dios en el cual tú has depositado tu confianza. Para Dios la escasez no existe. Para Dios, que es el Señor de todas las cosas y el proveedor de todas las cosas, Él ya proveyó antes que tú entres a tu desierto. Sigamos con la lectura. Acá hay una pregunta muy importante, hermano, que de repente no te has percatado. ¿Qué activó la respuesta de Dios al supuesto problema de Agar? ¿Qué activó la respuesta de Dios? Y digo al supuesto, porque eso no era un problema. Al supuesto problema de Agar. ¿Saben cuál es la respuesta? Un grito. La palabra nos dice que el muchacho gritó. El muchacho clamó. Y dice que Dios escuchó el clamor del muchacho. Dios no es un Dios que se compadece de las lágrimas provocadas por la emoción o por un sentimiento o por lástima. Dios no siente lástima por nosotros. A Dios lo mueve el clamor de fe de sus hijos. ¿Saben una cosa? Un cristiano no puede ser mudo. La solución para Agar empezó cuando su hijo clamó, cuando su hijo gritó. Agar estaba llorando, estaba deprimida, tenía lágrimas de depresión. Y a Dios no lo mueve tu tristeza, a Dios no lo mueve la lástima que puedas sentir por ti. A Dios lo mueve cuando un hijo, una hija clama en fe a ese Dios. Y acá hay una enseñanza. Un hijo de Dios no puede ser mudo. La palabra nos dice en Jeremías 33:3 y nos dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo nos responde el Señor? Cuando clamamos. Cuando ese clamor sale de lo profundo de nuestro corazón. Cuando sabemos que tenemos un Padre que nos ama y clamamos en la confianza que tenemos a ese Dios que conocemos. Y cuando nosotros clamamos a Dios, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra escasez, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la tempestad, en medio de una atmósfera que ha rodeado nuestra casa y quiere infundirnos el temor, el Hijo de Dios tiene que clamar a su Padre Celestial. No podemos ser mudos. Si Bartimeo, el ciego que fue curado por el Señor, hubiera sido mudo, se hubiera quedado ciego. Pero Bartimeo, cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, comenzó a gritar y a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no paró de clamar hasta tener su bendición. El salmista David dijo lo siguiente en el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Lo triste es ver a muchos hijos de Dios que tienen sus huesos envejecidos porque no claman a su Dios. Y no claman a su Dios es porque no conocen
lo que Dios puede hacer por ellos en el desierto, porque todavía tienen los ojos vendados, porque han oído hablar de ese Dios, pero necesitaban, así como Israel, que había oído hablar de ese Dios en su momento de esclavitud, pero ellos necesitaban conocer a ese Dios, y ellos aprendieron a conocer a ese Dios en el desierto. No te lamentes por estar en un desierto. No sufras sin necesidad por estar en un desierto, porque el Señor ya mandó la provisión mucho antes que tú ingreses. No permitas que el desierto te deje mudo. No permitas que el desierto te calle la boca. No permitas por ti mismo morir en el desierto, porque el Señor en el desierto te abrirá los ojos, te dará una visión, te hará recordar lo que te dijo, así como Agar. Porque de muchos nos olvidamos de las promesas y bendiciones que Dios nos ha manifestado. No permitas que el desierto te calle. No permitas que el desierto te enmudezca. No permitas que el desierto no te permita ver la bendición de Dios. Dios es un Dios de bendición. Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios que te va a dejar morir en el desierto. No te lamentes, porque eso no va a llamar la atención de Dios. No te quejes diciendo me siento solo, me siento sola, porque eso no va a llamar la atención de Dios. No te lamentes por las cosas que rodean tu vida, porque eso no va a llamar la atención de Dios. Dios no va a escuchar tu lamento emocional. Lo que Dios va a escuchar es tu clamor, porque clamor del Hijo de Dios mueve la mano del Padre. Te deseo, hermano, en este día muchas bendiciones. Si tú estás en un desierto hoy día y sabes quién es tu Dios, Señor, con esta palabra sé que hay una fuente de agua que me está esperando. Cuando ingreses a un desierto, dile, Señor, ¿dónde está la provisión? ¿Dónde está la fuente de agua, Señor? No me voy a lamentar, porque sé que tú estás conmigo. No me voy a lamentar si veo escasez, Señor, porque tú ya proveíste, Señor, la bendición para mí. Muéstrame dónde está la fuente, Señor, porque sé que en el desierto no voy a morir. Sé que en este desierto, Señor, en el cual tú permites que yo pase, es porque tú quieres enseñarme, Señor, una vez más tu gloria. Quieres enseñarme qué clase de Dios eres, qué tipo de Padre eres, amoroso. Y no hay escasez que nos impida gozarnos del Dios poderoso que tenemos, del Padre celestial que tenemos, del Dios de amor que tenemos, de ese Dios que dio lo mejor para que tú y yo no muramos eternamente, Jesucristo. Si aún no has abierto tu corazón a Jesús, te invito a que lo hagas. Si aún no has entendido y estás viviendo en una ceguera espiritual y toda tu vida es un lamento, pídele a Dios que te abra los ojos. Pídele a Dios que te muestre esa fuente que ya tiene preparada para ti mucho antes que tú ingreses en el desierto. Que Dios bendiga a todos los padres en este día. Que Dios bendiga a todas las familias. Que el día de hoy sea un día en el cual Dios nos abra los ojos a todos aquellos que estamos en el desierto, a todos aquellos que nos estamos lamentando de lo que estamos viviendo. Pídele a Dios en este día, Dios, abre mis ojos. Quiero ver la fuente que tú has preparado para mí. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones para todos.